예, 안녕하세요. Hola a todos. Vamos a continuar 예, hoy 저번 시간에 con 이어서 la 오늘은 conferencia número 3. 제3강입니다. 그래서 Hoy vamos 공식노동 a hablar 출발과 del tema 희망이라고 하는 제목으로 여러분과 함께 El 생각해보는 inicio del 시간을 curso 갖도록 público y el 하겠습니다. sufrimiento. 참모님의 ¿Cuándo 공식노동 comenzó el Padre 언제죠? Verdadero su curso público? 예, Sí, 1945년입니다. fue en 1945, ¿no es así? 이후를 우리는 공식 노정이라고 Consideramos que el curso público comenzó después de la liberación de Corea el 15 de agosto de 1945. Entonces, después de la liberación de Corea, ¿cuándo comenzó el curso público del Padre Verdadero? 목차를 보시면 Esto es lo que vamos a discutir hoy. El tema se divide en 3 secciones: fundamento providencial para el curso público, el inicio de la misión pública y el sufrimiento, y restauración por indemnización por el reinicio de la misión pública. 구체적으로 보면은 Si analizamos estos temas con más detalle, la primera sección incluye el fundamento providencial para comenzar el curso público, la liberación de Corea y la fundación de las iglesias guiadas por el Espíritu, bajo el tema del inicio de la misión pública y sufrimiento. Primero hablaremos sobre el primer inicio providencial centrado en Seúl y su fracaso. Debido a este fracaso, el Padre Verdadero fue a Corea del Norte en 1946. Hablaremos sobre el curso del Padre Verdadero en Corea del Norte y el curso de Jesús. El segundo comienzo centrado en Pyongyang y su fracaso, y luego el sufrimiento en el centro de detención de Daedong y sus antecedentes. En la tercera parte, restauración por indemnización para el reinicio del curso público, discutiremos el fracaso de la providencia en Corea del Sur y Corea del Norte, el curso de pruebas que representa las 3 pruebas de Jesús, el curso de pruebas de 43 días y la victoria en el mundo del mundo espiritual. El trasfondo del sufrimiento en la prisión de Jungnam, sufrimiento y victoria en la prisión de Jungnam, y la guerra de Corea como guerra santa para rescatar al Mesías. Entonces, comencemos con nuestra mirada bien de cerca al curso público del Padre Verdadero. Primero leamos juntos las palabras del Padre. En 1945, Corea fue liberada después de estar bajo la opresión japonesa durante 40 años. Pero el padre dijo que no podía alegrarse por la liberación. ¿Por qué no podía regocijarse? En primer lugar, tenía el camino del Mesías que aún tenía que andar. Llevaba la pesada carga de la misión. Formar al pueblo coreano en la nación de Dios y rescatar a todas las personas del mundo para que puedan ser el pueblo de Dios. En segundo lugar, el pueblo de Japón era una nación enemiga, pero también tenía que rescatarlos y convertirlos en el pueblo de Dios. Desde este punto de vista, podemos ver claramente que el Padre Verdadero era en verdad el Hijo de Dios enviado por el cielo. Mirando esta línea de tiempo, podemos ver que en 1945 está marcado como el comienzo del curso público. Su curso público comenzó en Corea el 15 de agosto de 1945, cuando Corea fue liberada de Japón. Y en ese momento había grupos cristianos guiados por el Espíritu que estaban preparados, y Él se preparó para trabajar con ellos. Sin embargo, debido a la pérdida de fe de esos grupos cristianos, no pudo completar la providencia de la voluntad de Dios. Como no pudo completar la misión en el sur, en 1946 recibió una revelación de Dios para ir al norte, y fue a Pyongyang y comenzó de nuevo. En Pyongyang comenzó a realizar reuniones de avivamiento y mucha gente se reunió y escuchó el mensaje del Padre Verdadero. Pero luego fue detenido por cargos falsos y sometido a torturas en el centro de detención de Daedong.
그러나 대동보안소에서 Lo retuvieron e interrogaron 90일간 durante 100 días en el centro de detención, pero finalmente lo encontraron inocente y lo liberaron. 다시 1948년도에 Pero fue arrestado nuevamente en 1948 y enviado a la prisión de Hungnam. Podemos ver esto como el curso que siguió, que representó el curso de la crucifixión de Jesús. Recibió una sentencia de 3 años y 4 meses. Y fue encarcelado en la prisión de Hungnam. Pero en 1950 estalló la guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Las tropas de la ONU apoyaron al sur y pusieron fin a la guerra después de 3 años. El padre sufrió mucho durante este tiempo. La nación se dividió y estalló la guerra de Corea, pero se logró una gran victoria cuando fue liberado de la prisión de Hungnam por las fuerzas de la ONU. Si miramos el fundamento para el inicio del curso público del Padre, se completó con la victoria del lado de Dios en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién inició la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Estos 3 países iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Podemos describirlos como países del reino de Caín. Estos 3 países del reino de Caín comenzaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué países los derrotaron? Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Estos 3 países ganaron la guerra. Entonces, en 1945, Corea fue liberada de Japón. Fue entonces cuando comenzó el curso público del Padre verdadero. La victoria del lado de Dios en la Segunda Guerra Mundial significó que el reino arcangélico del cielo en el mundo espiritual y en el mundo físico derrotó al mundo de Satanás. Por lo tanto, había llegado el momento en que Adán podía aparecer en la tierra. Por eso digo que justo después de la Segunda Guerra Mundial fue el momento cuando podría ocurrir la segunda venida de Cristo. En la Segunda Guerra Mundial, una guerra iniciada por las naciones de Caín, la victoria se obtuvo mediante la unidad de los ingleses, los Estados Unidos y Francia. Así fue posible abrir la era para la aparición del Señor que regresa, como Adán antes de la caída. Echemos un vistazo al curso providencial del Padre verdadero en el contexto anterior y posterior a la liberación de Corea. A partir de 1931, grupos cristianos guiados por el mundo espiritual, guiados por espíritus en Corea, crearon una fundación a nivel nacional para recibir al Señor que retorna. Esto significaba que se habían hecho todos los preparativos para que esos grupos guiados por espíritus asistieran y se unieran con el Mesías. Cumplir la voluntad de Dios y crear la nación de Dios. Después de restaurar una base de 4 posiciones durante el periodo de 40 años de opresión bajo Japón, tanto los preparativos externos como los internos habían sido completados. Con la derrota de las naciones de Caín por las naciones de Abel, se completó el fundamento para el advenimiento de los padres verdaderos. La Segunda Guerra Mundial fue iniciada por las naciones de Caín, pero dado que las naciones de Abel salieron victoriosas, el fundamento fue creado para que pudieran venir los padres verdaderos. Y las Naciones Unidas se formaron después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU también contribuyó al fundamento de la venida del Mesías. Podemos considerar que la ONU fue un elemento en el establecimiento de los cimientos para establecer la nación de Dios. Por un lado, con el establecimiento de la ONU, los países fuertes ya no podían dominar a los países más débiles. La ONU comenzó con 16 naciones miembros y ahora hay 194 naciones que pertenecen a la ONU. Ahora, con el apoyo de la ONU, pequeñas naciones que siguen la voluntad de Dios, pequeñas naciones justas, ya no pueden ser atacados y dominados por las naciones más fuertes.
그래서 메시아가 오셔서 Otro nombre para las Naciones Unidas es Gobierno Mundial. Podemos decir que el Mesías ha venido y nosotros trabajamos a través de la ONU para cumplir la voluntad de Dios. Podemos considerar que las bases internas y externas para el inicio de la misión pública del Mesías que regresa había sido establecida. Anteriormente les dije que había iglesias activas, guiadas por espíritus, preparados para encontrarse con el Mesías. Si miramos el mapa de Corea de 1931, dos lugares que podemos ver son Wonsan y Cholsan. 서쪽과 동쪽의 입장에서 보면 이 동쪽에서는 En el lado este había grupos espirituales de 12 tipos diferentes dirigidos por hombres, que pueden considerarse grupos de Juan Bautista. En el lado y entre ellos, Bak Nam-yu dirigió un grupo tipo Adán, Lee Yong-do tenía un grupo tipo Jesús y Kim Bak-moon un grupo tipo Juan Bautista. Estos grupos estaban preparados para asistir al Mesías como figuras de Juan el Bautista. En el lado oeste había grupos espirituales de 12 tipos diferentes dirigidos por mujeres. En el grupo tipo Eva de Kim Song-do, el tipo María de Jo Jo-bin y el grupo tipo Ana de Park Kul-yeong. Fueron los tres principales grupos líderes por mujeres. Si hablamos del fracaso de la primera providencia centrada en Seúl, antes de la liberación de Corea, esta fundación incluía personas preparadas dentro de la familia del Padre verdadero. El más destacado de ellos fue su tío abuelo Moon Jung-guk. Antes de la liberación de Corea, trabajó en el movimiento independentista. Junto con Lee Sung-un, se reunió con muchos activistas independentistas en Corea del Norte, en la cual jugó un papel importante en la elaboración de planes para luchar contra los japoneses. Si miramos esto desde un punto de vista providencial, tuvo un papel importante en la preparación de la restauración de la nación, donde el Padre verdadero vendría como Mesías entre el pueblo elegido. Si miramos su posición en la sociedad, tuvo una estrecha relación con el primer presidente de Corea, Ri Syngman. Después de la liberación de Corea, Syngman Rhee le había pedido a Moon Jung-guk para servir en su gabinete como ministro de Educación, pero después de trabajar con él, con el movimiento independentista, Moon Jung-guk había huido a un lugar remoto en la provincia de Gangwon y estaba educando a jóvenes líderes y decidió rechazar el cargo de ministro de Educación y continuar capacitando a futuros líderes. Si hubiera estado en un puesto de responsabilidad en el gobierno durante el periodo en que los principales grupos cristianos estaban cayendo en la incredulidad y la oposición, podría haber traído a Syngman Rhee y su gabinete para unirse con él y preparó una fundación para que asistieran al Padre verdadero. En octubre de 1945, Kim Bak-moon fue preparado como representante de las iglesias cristianas dirigidas por el Espíritu. Tenía una misión similar a la misión de Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Después de la liberación de Corea, el Padre verdadero fue a visitar el monasterio de Israel de Kim Bak-moon. Esta fue una oportunidad para que Kim Bak-moon, quien estaba preparado en la posición de Juan el Bautista, testificara acerca del Padre verdadero como Juan el Bautista testificó de Jesús, y para que Kim Bak-moon use su fundación apoyando al Padre para la restauración nacional de Corea. Kim Bak-moon testificó acerca del Padre verdadero como el Rey Salomón, el Rey de Reyes y el Hijo de Dios, pero no siguió el Padre. Kim Bak-moon fue una figura providencial, con la misión y la responsabilidad de usar su fundamento en el cristianismo, establecer 12 discípulos para seguir al Padre verdadero y trabajar juntos con el Padre verdadero. Pero después de testificar al Padre, no trabajó con el Padre.
Así que, aunque los grupos cristianos guiados por el Espíritu estaban preparados, y Kim Bak-mun estaba preparado, a través de su incredulidad, a principios de junio de 1946, cuando el padre verdadero vivía en Huksuk-dong, después de visitar la iglesia de Kim Bak-mun varias veces, un día el padre recibió repentinamente una instrucción de Dios: ve a Corea del Norte ahora. Le dijo a su familia que iba a comprar arroz y luego se fue a Corea del Norte. Entonces, después de una revelación de Dios, la providencia se trasladó a Pyongyang. Si comparamos el curso de Jesús con el curso del Padre verdadero, podemos entenderlo bien. Podemos entender por qué el Padre tuvo que ir a Corea del Norte, evangelizar y buscar la nación de Dios estudiando esta tabla. ¿Qué pasó con Jesús? Conoció a Juan el Bautista. Juan el Bautista testificó acerca de que Jesús era ciertamente el Hijo de Dios. Pero después de testificar así, dudó. Debería haberse unido a Jesús en su misión, pero no lo hizo. Si Juan el Bautista, que tenía un fundamento religioso y el apoyo de los israelitas, se había unido con Jesús y lo había seguido como discípulo, habría sido fácil restaurar la nación de Israel. Sino porque testificó a Jesús y luego no trabajó con él. La Biblia describe cómo Jesús tuvo que salir de Jerusalén para buscar discípulos. Jesús fue a la ciudad costera de Galilea, donde nadie estaba preparado, y conoció a un pescador llamado Pedro. Y luego conoció a Juan y Jacob, y finalmente encontró 12 discípulos. Tenía un grupo de 12 discípulos que no eran personas preparadas. Así que tuvo 12 discípulos, pero finalmente uno de esos discípulos, Judas Iscariote, traicionó a Jesús. Vendió a Jesús a la corte de Poncio Pilato por varias piezas de plata. Aún así, Jesús era completamente inocente. Así que Poncio Pilato se lavó las manos del caso de Jesús diciendo: Él es inocente, no tendré nada más que ver con esto. A pesar de esto, el pueblo judío quería que Jesús fuera asesinado y Barrabás salvado. Se demostró que era inocente, pero fue enviado a su muerte en la cruz debido a la repetida petición del pueblo judío. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó y trabajó espiritualmente en la tierra durante 40 días, reuniendo a sus 12 discípulos. Así fue el curso de Jesús. Si miramos el curso del Padre verdadero después de 1945, podemos ver que tiene el mismo significado. Kim Bak-mun debería haberse convertido en un discípulo del Padre verdadero. ¿Cómo era la situación de Kim Bak-mun? Un hombre llamado Shin Song-mo era la mano derecha del presidente Syngman Rhee y ministro de Defensa, y su esposa asistió al monasterio de Israel, de Kim Bak-mun. El Padre verdadero también asistía al monasterio. Entre el grupo de Kim Bak-mun había muchos de los ancianos y diáconos que habían asistido a los servicios del Padre verdadero en la iglesia de Myeongsu-dae mientras estaba en la escuela secundaria. Si Kim Bak-mun hubiera usado esta base preparada y se hubiera unido con Moon Young-guk y ambos estuvieran en el gabinete, se prepararon las condiciones para que Corea se restableciera o se restaurara en un plazo de 7 años. Una figura de Juan el Bautista fue preparada para el Padre, junto con el fundamento interno y externo necesario.
Si Kim Bak-moon hubiera tomado la iniciativa y asistido al Padre verdadero, cumpliendo su misión de Juan el Bautista, centrándose en 12 discípulos del grupo de Kim Bak-moon, la nación de Corea podría haber sido restaurada rápidamente. Cuando eso no sucedió, el Padre verdadero tuvo que irse y buscar a 12 discípulos no preparados, así que partió hacia Corea del Norte. En junio de 1946 llegó a Pyongyang y comenzó a testificar. Kim In-ju, Kim Won-pil, John Da-lok, Chan Sang-un, Ok Seung-gil y Sung-do. Comenzó testificando a estas personas no preparadas, pero buenas, con muy buena conciencia. La mayoría de ellos eran miembros de la iglesia Jangdaeum, que era una de las principales iglesias de Pyongyang en ese momento. Reunió a 12 discípulos y los guió. En un ferviente avivamiento con el Espíritu Santo, con los miembros de la iglesia Jangdaeum fueron inspirados por el Espíritu Santo y las palabras del Padre verdadero comenzaron a seguir al Padre, y los líderes de la iglesia Jangdaeum comenzaron a quejarse del Padre. Después de que se quejaron a las autoridades, el Padre fue arrestado y llevado al centro de detención de Dadong. Entonces, al igual que cuando Juan el Bautista no pudo completar su responsabilidad y Jesús tuvo que salir de Jerusalén para buscar discípulos, el Padre verdadero tuvo que ir a Corea del Norte. Y así como Jesús tuvo que reunir a 12 discípulos de entre personas no preparadas en otro lugar, el Padre verdadero también tuvo que hacer lo mismo. Similar a Judas Iscariote, los cristianos traicionaron al Padre verdadero, a las autoridades, y fue llevado al centro de detención de Dadong, similar al tribunal de Poncio Pilatos. Después de sufrir durante 100 días, el tribunal encontró que el Padre era inocente y lo liberó. Podemos ver que él pasó por el mismo curso que Jesús. Después de esto, los cristianos lo entregaron de nuevo y tuvo que ir a la prisión de Hungnam. Ir a la prisión de Hungnam era equivalente a la crucifixión de Jesús, como una muerte espiritual. Podemos ver que podemos decir que el Padre estaba en una posición muy similar a Jesús después de que murió en la cruz. Entonces, dentro de la prisión encontró 12 discípulos. El tiempo del Padre en Hungnam fue equivalente al regreso espiritual de Jesús a la tierra durante 40 días, y buscando a sus discípulos. Si miramos cuidadosamente el segundo curso providencial centrado en Pyongyang, el Padre verdadero llegó a Pyongyang el 6 de junio de 1946. Los cristianos devotos lo buscaron y, como dije antes, muchos miembros vinieron de la iglesia Jangdaeum. Entonces, el Padre fue reportado a las autoridades por los líderes de esa iglesia. Fue en 1946 que las autoridades comunistas en Corea del Norte comenzaron a suprimir la actividad religiosa. Corea del Norte se estaba convirtiendo en comunista porque estaba controlada por la Unión Soviética. Esta es una foto del centro de detención de Dadong. Para ayudar a establecer su autoridad, los comunistas comenzaron a oponerse a la actividad de las iglesias cristianas. Finalmente, la iglesia Jangdaeum se opuso al Padre y lo denunció a las autoridades comunistas. Desde el 10 de agosto hasta el 21 de noviembre de 1946, el Padre fue confinado en el centro de detención de Dadong, en Pyongyang. En el centro de detención de Dadong, el Padre trató de conocer a una mujer llamada Hyo Ho-bin, que había heredado la misión de Kim Song-do, la figura femenina de Juan el Bautista, del Padre verdadero, y que también fue confinada allí al mismo tiempo. Envió una nota a Hyo Ho-bin, que había estado esperando encontrarse con Jesús que regresaba. Escuchemos un testimonio de Kim In-ju, que era miembro de la iglesia de Pyongyang.
para aprender sobre el sufrimiento del Padre verdadero cuando fue arrestado y confinado en el centro de detención de Daedong. 지지대야에 Vomitó sangre en el lavabo y había bultos en la sangre. 핏덩어리가 둥둥 떴는데 Seguía vomitando sangre. 한 세숫대 하나 토했어요. 그런데 아버님이 이제는 El Padre estaba a punto de partir de este mundo. 직전이라고. 그러니까 아버님도 No podía hablar. 말도 못하시고 가만히 Todo lo que hizo fue simplemente 계시는데 acostarse allí. 너무너무 Era tan lamentable y miserable que no podía soportar mirarlo. Aunque el padre no había hecho nada malo, el padre fue torturado durante 100 días. Pero él prevaleció y victoriosamente fue liberado. Al igual que Jesús, el Padre verdadero completó la primera etapa del curso de indemnización a través del centro de detención de Daedong. A través de esto, el inicio del curso público se arruinó o falló. En este curso donde necesitaba unirse con el cristianismo, el primer intento encontró dificultades. Aunque no se había recuperado físicamente, después de ser liberado, desde el centro de detención de Daedong, se sometió a una severa prueba espiritual y como toda la fundación se había derrumbado, el Padre verdadero tuvo que seguir un curso comenzando desde la posición de siervo, luego sirviente, hijo adoptivo, hijo ilegítimo, hijo, todo el camino a través de 8 niveles. Después de pasar por este curso de 8 niveles, recibió la aprobación del cielo para descubrir la nueva verdad, pero tuvo que sufrir más en la prisión de Jungnam. Luego tuvo que pasar por un nuevo comienzo con el curso espiritual de restaurar a 12 discípulos dentro de la prisión. Pasó por un curso de completar 3 niveles de sufrimiento para completar el fundamento providencial para el regreso del Mesías. Jesús se enfrentó 3 grandes tentaciones. De la misma manera, el Padre verdadero tuvo que enfrentar 3 grandes pruebas. Una de las líderes espirituales preparadas en ese momento era una mujer llamada Pakulyon. Ella había recibido una revelación que describía los 8 niveles de siervo hasta la posición de la esposa de Dios. La posición de Jesús y la posición del socio o del compañero sustancial de Dios. Así que fue llamada la esposa de Jehová. Si ella testificara acerca del Padre verdadero como el Mesías, toda la fundación de 8 niveles que ella había establecido podría ser transferida al Padre. Por lo tanto, la base vertical de 8 niveles que se había perdido podría restaurarse. Primero vino la restauración del dominio de Adán por Eva. Satanás probó a Jesús diciéndole: tírate desde lo alto del templo. Esto significa que la victoria viene de comenzar en el punto más bajo. Significa que Satanás le estaba diciendo a Jesús que había ascendido al punto más alto, que debía arrojarse al punto más bajo, a un punto más bajo que Satanás. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando Satanás le dijo que se arrojara desde lo alto del templo, ¿qué respondió Jesús? No pongas a prueba tu Dios Jehová. Como curso de restauración para eso, el Padre podría haber recibido el fundamento de la victoria de Eva, del nivel de siervo, a través de los 8 niveles hasta el nivel superior de esta mujer, Pakulyon. Al testificar acerca del Padre verdadero, Pakulyon podría haber restaurado por completo las 3 tentaciones. Así que el Padre verdadero fue a la casa de Pakulyon y la sirvió desde la posición de sierva, con la esperanza de que ella testificara ante él. Se quedó en su casa durante 40 días. Pero ella recibió una revelación: el joven a tu lado es el que he enviado.
Pero ella se sintió abrumada por el orgullo, porque ella ocupaba la posición espiritual más alta. Aunque sabía que debía testificar acerca del Padre verdadero, su orgullo le impedía testificarle. Aunque recibió la revelación por segunda vez y por tercera vez, no escuchó. Pero luego, cuando su esposo salió de la casa al patio, su vientre estalló y murió. Entonces, finalmente, el Padre verdadero recibió victoriosamente el testimonio de Palkulion. Después de pasar este curso de victoria de 8 niveles, el Padre fue a la montaña de Ebo, cerca de Pyongyang, para completar la prueba espiritual de 43 días una vez más. Él restauró la primera tentación de Jesús. ¿Cuál fue la primera tentación? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. El Padre fue probado acerca de la palabra ante Dios y los 4 grandes santos. Incluso Dios rechazó la palabra que el Padre verdadero propuso. Fue lo que hemos aprendido sobre la creación, la caída y la restauración. Y los 4 grandes santos también lo rechazaron. La razón por la que Dios no tuvo más remedio que rechazar lo que el Padre dijo fue porque cuando Adán cayó, rechazó la palabra de Dios. Se tuvo que seguir un camino inverso para restaurar eso, a través de un proceso de Dios rechazando la palabra que Adán propuso. Así que, aunque él sabía que era verdad, Dios rechazó las palabras del Padre verdadero. Y otra cuestión era que primero el reino de Caín, representado por los 4 grandes santos, tenía que aprobar la palabra del Padre, y entonces Dios podría aprobarla. Dios podría dar su aprobación después de la aprobación del reino de Caín. Así era como se podía invertir el curso para la restauración a través de la indemnización. Luchando de esta manera durante 43 días espiritualmente, negociando con Dios y negociando con los 4 grandes santos, el Padre verdadero finalmente recibió la aprobación de Dios y de los santos y finalmente recibió el sello divino de Dios. Luego vino la tercera prueba. Inclínate ante mí y te daré el mundo entero. Tuvo este tipo de batalla con todo el mundo espiritual. De esta manera el Padre verdadero superó la primera prueba y la segunda prueba. Y superó la tercera prueba. Este es aquel en el que Jesús se le ofrecieron las riquezas del cielo. Satanás dijo, inclínate delante de mí y te daré el mundo entero. ¿Qué habría sucedido si se hubiera inclinado ante las riquezas del cielo que Satanás le ofreció? Habría significado que se rindió a Satanás, ¿verdad? Antes de la caída, el mundo entero pertenecía a Dios, lo que significa también pertenece a Jesús, que vino como representante de Dios y finalmente pertenece a la humanidad. Pero Satanás ha tomado la posición de dueño. Para ser victoriosos como Jesús, el Padre verdadero comenzó a pelear con todo el mundo espiritual. Pelear con todo el mundo espiritual incluye luchar con los espíritus buenos y los espíritus malos. Aunque ya había recibido la aprobación de los 4 grandes santos y el sello divino de Dios, como el Mesías que había venido al reino espiritual, que tenía que recibir aprobación en la posición del Adán original, tuvo que luchar con el mundo espiritual. El significado providencial de esta victoria es el cambio de linaje. Sabemos que el linaje es un concepto clave en el principio. Necesitamos ser restaurados del linaje de Satanás al linaje de Dios. Esto es lo que sucede a través de la bendición. Las ceremonias para el cambio de linaje de sangre son la ceremonia del vino sagrado y la ceremonia de 3 días.
Existen las ceremonias centrales para que una familia regrese al linaje de Dios. Este fue el curso para lograr ese proceso de cambio de linaje. El segundo concepto central en el principio es el derecho de dominio. Las tres bendiciones se describen como ser fructíferos, multiplicaos y tener dominio, ¿verdad? Ser fructífero significa crecer hasta la madurez. Y entonces, ¿cuál es la segunda bendición? Multiplicar. Esto significa la bendición del matrimonio. Y la tercera bendición es tener dominio. El dominio sobre todas las cosas del mundo originalmente era el reino de Dios, pero debido a la que Satanás se apoderó del dominio del mundo, necesita ser devuelto a Dios. Este cambio de dominio es muy importante. Tiene que ser cambiado de nuevo al dominio de Dios. Lo siguiente es cambiar el reino de Jimjon. Los seres humanos originales se asemejaban al carácter y la naturaleza de Dios y anhelaban parecerse a Dios. De la misma manera, los seres humanos estaban destinados a parecerse al Jimjon de Dios, pero terminaron en el reino del Jimjon de Satanás. Así que el contenido de la verdad central, es decir, el principio de la creación, la caída y la restauración, tenía que obtenerse a través de las tres pruebas de Satanás y ser confirmados como la verdad de los padres verdaderos, para que podrían llevar esta verdad a la salvación de la humanidad. Este fue el curso para obtener la certificación de Dios. El contenido de esta verdad podría resolver el amargo dolor de la restauración, el más secreto de los secretos celestiales. Entonces, después de obtener la aprobación de los cuatro grandes santos, la aprobación de Dios y la aprobación de los buenos espíritus y en el mundo espiritual, la tercera prueba fue el proceso para obtener una victoria que incluso el mundo satánico no podía negar. Podemos ver los 43 días de pruebas espirituales por los que pasó el Padre después de ser liberado del centro de detención de Dadón como este tipo de curso, a través de este curso, el Padre verdadero recibió el sello divino de Dios y sobre ese fundamento, el proceso de salvación se está llevando a cabo. El Padre expresó la gran alegría que sintió después de esta victoria en la canción de los vencedores. Esta canción no fue hecha en la prisión de Jungnam, sino antes. Después de la victoria en la batalla espiritual de 43 días, el Padre escribió la letra y luego escribió la canción. Así es como se escribió la canción. Escribió esta canción para expresar su alegría. Después de obtener la victoria que trajo la esperanza de alcanzar el sueño, la salvación de la humanidad.